Gracias, gracias. Buenos días a todos, buenos días, buenos días. Encender sus cámaras, por favor, todos, gracias, gracias. Mientras van encendiendo las cámaras, yo voy compartiendo el material. Listo, ya. Listo, vamos a comenzar. Encender las cámaras todos, por favor, gracias. Gracias. Bien, estimados estudiantes, nuevamente muy buenos días. Bien, el día de hoy nos tocaría hacer el tema número 6, ¿no? Bien, en el tema 6 nos toca hacer, hay un esquema, no, perdón, un cuadro comparativo, un extenso cuadro comparativo sobre la literatura peruana y la literatura latinoamericana, ¿ok? Es decir, que mientras se desarrollaba por un lado la literatura en el Perú, vamos a ver qué es lo que pasaba en Latinoamérica, en la literatura de otros países, a eso me refiero. Bien, vamos a comenzar ya. Tenemos hasta las 11:10, 11:10. Listo. Listo, vamos a ver. A ver, etapa prehispánica en el Perú. A ver, Profesor, buenos días. Disculpe, bien, esta semana toca el tema 7, cuadro comparativo literatura peruana y latinoamericana 2. listo. Ya hicimos la 1, ¿no? Así, ¿no? Sí, profesor. Foro comparativo, literatura peruana y latinoamericana 2, ¿no? Claro, hicimos. Disculpen, disculpen, disculpen. Nada, un momento, ya un momento. Ah, ya, ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos, claro, ahí estamos. Listo. Voy a dejar de compartir un momento, ¿ya? Un breve instante. Ujú. Ya, ahora sí. Ya. Listo, ya. Ya listo. Sí, ¿no? Era el tema 2. Cuadro comparativo de la literatura peruana con respecto a Latinoamérica, mientras sucedían acontecimientos de la literatura en el Perú a partir del vanguardismo. Vamos a empezar a partir del vanguardismo. Vamos a compararlo con la literatura en Latinoamérica, con el resto de países. ¿Bien? Bien. Vamos a comenzar ya, ahora sí. Listo. A ver. Empezamos con el vanguardismo. Primero, ¿qué es el vanguardismo? Dice rompimiento total del pasado, innovación en las formas y temas. En resumen, el vanguardismo es la innovación de la escritura, la innovación de la literatura y de todas las artes en general, no solamente en el área de la literatura, ¿no? En todas las artes, escultura, en la pintura, literatura, etcétera. Música también, etcétera. ¿Ok? Eso es el vanguardismo. La innovación en todas las artes.
Y en el contexto de la literatura, también sería, ¿no? También sería innovación en la literatura, en todas las artes, la literatura. Experimentar, eso quiere decir vanguardismo. Contexto histórico a partir del siglo XX, ¿no? Eh, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, eso es vanguardismo, ¿ok? Todo lo que ocurre después del siglo XX para adelante. Listo. César Vallejo en el vanguardismo. Es conocido como el poeta del dolor humano, César Vallejo. Sin embargo, él no se consideraba parte del vanguardismo. Él decía que no era del vanguardismo. César Vallejo comprende, o la literatura de César Vallejo comprende tres etapas, ¿ok? La primera etapa, la etapa modernista, Los Heraldos Negros. La etapa modernista, Los Heraldos Negros, la obra que escribió. Etapa vanguardista. Esta etapa vanguardista empieza con su obra Trilce, ¿okay? Iniciador del vanguardismo en 1922. Etapa de compromiso social en España, Poemas Humanos, 1939, y España aparta de mí este cáliz, 1939. Entonces tiene tres etapas, ojo, hay una pregunta sobre eso. Tenemos el género narrativo de César Vallejo, no solamente era poeta, sino también escritor, también hizo algunas obras. Tenemos a Paco Yunque, Escalas Melografiadas y El Tungsteno. ¿Okay? Ahora, mientras César Vallejo estaba en el Perú, vamos a ver en Latinoamérica. A ver. En Latinoamérica tenemos a Vicente Huidobro, eh, chileno, iniciador y exponente del creacionismo. En el género lírico, él también incursionó con sus obras Altazor, 1931, Temblor del Cielo, El diario de Alicia Mir. Tenemos a Pablo Neruda, chileno, ganador del Premio Nobel de Literatura, ¿no? Con sus obras, Ricardo Eliezer, Neftalí Reyes Basualto, ¿no? No, que era su nombre verdadero, ¿no? Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, verdadero nombre de Pablo Neruda, ¿no? Ganador del Premio Nobel en 1971. Ahora sí las obras. Listo. Eh, Igual que César Vallejo, Pablo Neruda también comprendió tres etapas en su literatura. Primera etapa, etapa de iniciación, con sus obras Crepusculario y 20 poemas de amor y una canción desesperada. Etapa vanguardista, totalmente surrealista, tentativa del hombre, infinito y residencia en la tierra 1 y 2. Eh, Infinito y residencia en la tierra 1 y 2. Tenemos etapa de plenitud épica, residencia en la tierra 3, 1947. Etapa de poeta profesional, odas elementales, 1954, 1956 y 1957. Listo, avanzamos. Listo, entonces acá en César Vallejo, repasando, tenemos tres etapas, etapa modernista, etapa vanguardista y etapa de compromiso social. Esta es una pregunta que se le van a hacer. Y acá también en Neruda tenemos, bueno, acá señala tres, pero son cuatro, ¿no? Acá, esto debería estar en negrita, eso de acá, que dice etapa vanguardista, debería estar en negrita, pero no está, ¿no? Pero son cuatro etapas, en verdad, son cuatro etapas, ¿ok? Esta la subrayan, ¿ya? Donde dice etapa vanguardista, la subraya, porque también es una etapa, aunque no está en negrita, ¿no? Pero es una etapa. Son cuatro etapas, perdón, cuatro etapas, ¿ya? En Pablo Neruda, ¿ok? Nos vamos al indigenismo. Indigenismo, corriente artística y cultural que busca retratar al indio y su realidad. Precursores del indigenismo en el Perú. Indianismo, Florinda Mato de Turner y Manuel González Prada. ¿Okay? Tenemos a los máximos representantes del indigenismo, pero entre todos ellos, los máximos representantes de los mencionados acá
son José María Arguedas, en ese orden, José María Arguedas, Ciro Alegría, y bueno, finalmente Enrique López Albújar, en ese orden. ¿Ok? Enrique López Albújar, iniciamos con él. Sus obras, Sansón Carrasco, ¿no? Obras, Sansón Carrasco, bueno, conocido como Sansón Carrasco, no, perdón, conocido como Sansón Carrasco. ¿Ok? Sus obras son miniaturas, poesía 1895, cuentos andinos, 1920, Matalache, 1928. Tenemos a Ciro Alegría, representa al indio de la zona norte y la ceja de selva. Su tema principal es la lucha del hombre por la tierra y la lucha del indio contra la naturaleza indomable. Género narrativo de Ciro Alegría, La serpiente de oro, Los perros, los perros hambrientos, El mundo es ancho y ajeno, Duelo de caballeros. Tenemos a José María Arguedas, representa al indio de la zona sur, crea un personaje llamado Ernesto, que representa sus pensamientos y desarraigo y búsqueda de la identidad, género narrativo de Arguedas, Agua, libro de cuentos, Guarmacuyay, Agua, un cuento dentro de este libro de cuentos, Los Escoleros, Yaguar Fiesta, su primera novela, Yaguar Fiesta, Los Ríos Profundos, su obra Cumbre, El Sexto, 1961, Todas las Sangres, 1964, El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo. Bueno, a ver, datos importantes acá. Hay una pregunta sobre Enrique López Albújar. ¿Cómo se le conoce a Enrique López Albújar? Sansón Carrasco. ¿Okay? Eh, También hay una pregunta que dice, ¿cuál es, ¿cuál es la primera novela de José María Arguedas, Yaguar Fiesta? ¿Okay? Hablar algo de José María Arguedas. A ver, José María Arguedas es indigenista, neoindigenista. Eh, en sus obras, en sus obras siempre aparece el personaje Ernesto. El personaje Ernesto es quien representa a José María Arguedas, a él mismo, ¿no? Y este personaje, así como él, se siente identificado con todo lo indígena, ¿no? Es un niño que vive entre dos mundos, entre el mundo de los blancos y el mundo de los indígenas, como él mismo lo dice, como José María Arguedas lo dice. Listo. El indigenismo es llamado regionalismo en Latinoamérica, ¿ok? Corriente artística que retrata lo autóctono y resalta lo regional de cada lugar. Se expresa en la narrativa y tiene la influencia en el realismo. Rómulo Gallegos, venezolano, novelista y político venezolano. Tenemos un representante acá. Incursionó, un momento, ya estoy admitiendo a sus compañeros. Listo. Rómulo Gallegos, novelista y político venezolano. Género narrativo. Obras: Reinaldo Solar, La Trepadora, Doña Bárbara, novela cumbre que tiene como tema la lucha entre la civilización y la barbarie. Hay una pregunta sobre esto, ¿ya? ¿Cuál es la temática de la novela de Rómulo Gallegos, Doña Bárbara? La civilización y la barbarie, en donde los personajes principales, Santos Luzardo, que representa la civilización, y Doña Bárbara representa la barbarie. Sí. Generación del 50 en el Perú. La generación del 50 y nueva narrativa en Latinoamérica. Está influenciado por la urbanización acelerada de Lima y el personaje principal es el migrante provinciano, ¿no? En la generación del 50 eh, tenemos a los siguientes representantes: Manuel Escorza, Enrique Congrais y Julio Ramón Ribeiro. De los tres, Julio Ramón Ribeiro es el mejor o el máximo representante. Bien, la temática de la generación del 50
viene del contexto histórico, el contexto histórico en que se estaba viviendo, o que se estaba viviendo en Lima, claro, porque sucedió la primera migración del campo a la ciudad en 1950. Y entonces como se comenzó a poblar Lima, especialmente aparecieron las barriadas, aparecieron los asentamientos humanos, ¿no? Se comenzó a poblar Lima, en los cerros, el cerro San Cristóbal, Cerro El Agustino, Cerro El Pino, ¿no? Esos cerros, aparecieron los asentamientos humanos, los pueblos jóvenes. Y bien, estos asentamientos humanos, pueblos jóvenes, barrios, los primeros barrios, fueron poblados por gente migrante del campo, ¿no? Y entonces, como esta gente empezaron a poblar esos lugares, los escritores eh, usaron la temática de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y la temática, ¿cuál era? La migración del provinciano, ¿no? Del migrante provinciano. Entonces, ahora sí vamos a Manuel Escorza, representante del neoindigenismo. El indio es visto desde el punto de vista político. Obras: Redoble por Rancas, Historia de Garambombo, El Invisible. Redoble por Rancas es la obra más conocida de Manuel Escorza. Tenemos a Enrique Congrains Martín, peruano, el primero en introducir el tema de las barriadas a la literatura peruana. Obras: Lima, Hora Cero. Cuentos, 1954, que incluye, no, cuentos que incluye el relato El niño de junto al cielo, que es un cuento muy conocido. Y, claro, El niño de junto al cielo. Y cuyo cuentos, 1955. No una, sino muchas muertes, novela, 1957. Después tenemos a Julio Ramón Ribeiro, peruano, maestro del cuento peruano y latinoamericano, quien es uno de los máximos exponentes, o, perdón, uno de los máximos cuentistas, de los mejores cuentistas de Latinoamérica, Julio Ramón Ribeiro. Entre sus obras tenemos Los gallinazos sin plumas, una recopilación de cuentos en 1955. Cuentos de circunstancias, 1958. Los geniecillos dominicales, novela, 1965. Santiago el pajarero, teatro, 1975. Nueva narrativa en Latinoamérica. Okay. Aparecen obras que van desplazando las del regionalismo. Los escritores hacen uso de los procedimientos narrativos más ricos y más variados para acercarse al tema americano. Entre los representantes tenemos a Miguel Ángel Asturias, guatemalteco. En sus narraciones confluye la denuncia social y la visión mítica y mágica del mundo. Premio Nobel de Literatura en 1967, ¿no? Ya tenemos a dos premios Nobel. Se mencionó a Pablo Neruda y ahora Miguel Ángel Asturias. Lo menciono porque hay una pregunta sobre eso también. ¿Quiénes ganaron el premio Nobel? ¿No? Eh, en el tema de hoy, de lo que vimos. Listo. Tenemos entre las obras de Miguel Ángel Asturias, Leyendas de Guatemala, libro de cuentos populares mayas, 1930. El señor presidente, su novela cumbre, o sea, su novela más famosa. Hombres de maíz, Viento fuerte, El papá verde, Los ojos de los enterrados. Tenemos a Alejo Carpentier, cubano. En sus obras refleja un amor por todos los fenómenos culturales de nuestro continente. En narrativo, Eco Yamba O, 1933. El reino de este mundo, teoría de lo real maravilloso, 1949. Los pasos perdidos, que lo vimos, ¿no? 1953. El siglo de las luces, su obra máxima de Alejo Carpentier, El siglo de las luces. Nos vamos ahora a Juan Rulfo. Juan Rulfo, escritor mexicano. Juan Rulfo, bueno, la literatura de Juan Rulfo es muy similar a la
Literatura de José María Arguedas, es muy parecida a su obra. Eh, eh, ya, recoge las técnicas vanguardistas de William Faulkner y las recrea en el universo e idiosincrasia del hombre campesino, ciudad arquetipo Comala. ¿A qué se refiere con Comala? Eh, Comala es un lugar o una ciudad que aparece en la mayoría de sus obras, así como Macondo es una ciudad que aparece en la obra de Gabriel García Márquez, aparece constantemente en varias de sus obras. Así también Comala es un lugar que aparece mucho en la literatura de Juan Rulfo. Así como el puerto de Pisco aparece muy seguido en la literatura de Abraham Valdelomar, a eso me refiero. O sea, es una ciudad que aparece constantemente, ¿no? Ciudad arquetipo en este caso, para Juan Rulfo sería Comala. Obras. Él no tiene muchas obras, ¿ah? No tiene muchas obras, sin embargo, con las pocas que hizo, alcanzó la fama mundial. Mira, alcanzó la fama mundial con la obra El Llano en Llamas, libro de cuentos, pero su mejor obra, su máxima obra, fue Pedro Páramo, cuya temática es los fantasmas, los muertos que andan, Pedro Páramo. Novela breve, 1955, su máxima obra. Jorge Luis Borges, Argentina, poeta, cuentista y ensayista, cuyas obras manifiestan su imaginación creadora, sus razonamientos filosóficos y su concepción acerca del universo. Obras Fervor de Buenos Aires, poesía 1923, el mismo, poesía 1969. Historia universal de la infancia, de la infamia, perdón, cuentos 1935. El jardín de los senderos que se bifurcan, cuentos 1941. Ficciones 1944. El Aleph 1949. Inquisiciones, ensayos 1925. Algo que puedo decir de Jorge Luis Borges. A ver, Jorge Luis Borges es de los máximos representantes de la literatura universal. Jorge Luis Borges nunca ganó un premio Nobel, pero sin embargo es de los mejores también, y es considerado así. Para leer a Jorge Luis Borges es necesario tener un diccionario al lado, porque los términos que usa son muy complicados. ¿Ya? Listo. Ahora vámonos a la siguiente, generación del 60, o el boom latinoamericano, ¿no? En el Perú, generación del 60, tenemos al máximo representante, Mario Vargas Llosa, peruano, novelista en cuyas obras refleja la convulsa realidad social peruana y latinoamericana, sacudida por conflictos de tipo racial, sexual, moral y político. Fue premio Nobel de Literatura en el año 2010. ¿Okay? Se destacó en el género narrativo, en sus obras Los Jefes, libro de cuentos, 1959. La ciudad y los perros, su primera novela. Hay una pregunta sobre eso. ¿Cuál fue la primera novela de Mario Vargas Llosa? La ciudad y los perros. ¿Okay? Además que La ciudad y los perros es una novela o la novela que inició el boom latinoamericano. ¿Okay? En sus cuatro representantes a nivel latinoamericano, que son Julio Cortázar, José María, perdón, Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Gabo, ¿no? Gabriel García Márquez. Entre ellos, Vargas Llosa inició ese boom latinoamericano con su novela La ciudad y los perros, ¿okay? O sea que no es cualquier novela. Tenemos Los cachorros, La ciudad de la conversación en la catedral, 1609, no, al revés, al revés, 1900, hay una fecha que está mal acá, ¿no? Tenemos Pantaleón y las visitadoras, La guerra del fin del mundo, la novela más ambiciosa y lograda de Mario Vargas Llosa. El pez en el agua, Memorias, 1993. La fiesta del chivo, El paraíso en la otra esquina. El héroe discreto, 2013. En el teatro tenemos La huida del Inca, La señorita de Tacna, Katy y el hipopótamo, La chunga,
Ensayos, García Márquez, historia de un deicidio. La orgía perpetua, Flaubert y Madame Bovary. Generación del 70. Bien, antes de pasar ahí, vamos a ir en el boom latinoamericano, ¿no? Etapa de florecimiento de la narrativa latinoamericana, ¿no? Se desarrolló durante las décadas del 60 y del 70, con gran éxito editorial a nivel mundial por la editorial Seix Barral de España, de Barcelona, España. Fue la que difundió a estos escritores que hemos mencionado hace un momento: Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Julio Cortázar. Gabriel García Márquez, colombiano, autor que refleja el espíritu de América Latina y desarrolla lo real maravilloso. Ciudad arquetipo Macondo, ¿no? Premio Nobel de Literatura en 1982. Tenemos otro premio Nobel. Obras, La hojarasca, su primera novela en 1955. La hojarasca, primera novela. El coronel no tiene quien le escriba, 1961. 100 años de soledad, su obra cumbre, en 1967. El otoño del patriarca, 1975. Los funerales de la mamá grande, libro de cuentos, 1962. Hay una pregunta que dice, ¿cuál es el libro de cuentos de Gabriel García Márquez? Los funerales de la mamá grande, libro de cuentos, 1962. Ahí está. Crónica de una muerte anunciada, el amor de los tiempos de cólera, del amor y otros demonios, memoria de mis putas tristes. Tenemos a Carlos Fuentes, mexicano, ¿no? A ver, Carlos Fuentes ya busca la realidad mexicana a través de los mitos del pasado. Usa técnicas nuevas contemporáneas. ¿A qué se refiere con esas técnicas? Las técnicas del boom latinoamericano, pues, que ya lo vimos, ¿no? Anteriormente. El monólogo interior, el flashback, que es una visión en retrospectiva, ¿no? Flashback de los acontecimientos pasados. Otra característica, la falta de linealidad en la literatura del boom latinoamericano. Es decir, te lo expliqué varias veces, ¿no? Es decir, que puede comenzar de una manera, pero de pronto aparece relatando sus sucesos del final, o puede estar en el final y aparece relatando sucesos del principio de la novela. Así. Listo. Obras, La región más transparente, primera novela, en 1958. La muerte de Artemio Cruz, 1962, que es una obra conocida de Carlos Fuentes. Aura, una obra más conocida todavía, Cambio de piel, Zona Sagrada, Terra Nostra, Los dos enmascarados, libro de cuentos. Julio Cortázar, argentino, cuentista, novelista y poeta, utiliza un lenguaje experimental y renovador, cuya temática se mueve en dos planos fundamentales, el real y el onírico, el fantástico, ¿no? El absurdo y la incomunicación. Listo. Obras, Bestiario, Cuentos, 1951, Final del juego, Los premios, su primera novela, 1960, Rayuela, su antinovela, 1963, Modelo para armar, el libro de Manuel. Su obra más conocida es Rayuela. Bien, ahora sí. Vamos a resolver esto yo. Voy a ver el tiempo. Tenemos hasta las 11:10, ¿no? 11:10. Tiempo suficiente. Un momento, ¿ya? Ya dice, ¿cuáles son las etapas y las obras de César Vallejo? Y las etapas, ¿no? Y las etapas de César Vallejo. A ver.
Tiene 3 etapas, ¿no? Vamos a poner sus etapas. Primera etapa, etapa modernista, ¿no? Etapa modernista. Siguiente etapa, etapa vanguardista, ¿no? Tiene 3 etapas. Etapa, ahora. Siguiente etapa, etapa de compromiso social. Etapa de compromiso. Listo, hasta ahí. Solamente ponen las etapas, ¿ya? Porque no hay espacio para poner las obras, al menos que pongamos a la obra que inició el vanguardismo. Esta sí es importante. ¿Ok? Sí, sí. Pues sí nos alcanza, ¿no? Sí alcanza. Sí alcanza, ¿no? Los heraldos negros, ¿no? Etapa de compromiso social. Más humanos ponemos acá. Listo, ahora sí. ¿Cuál es el tema de la novela Doña Bárbara? La civilización y la barbarie. Y la barbarie. 3. ¿Qué temas aborda la nueva narrativa latinoamericana? Bien, la nueva narrativa latinoamericana mm, se refiere a los escritores que aparecieron a partir del vanguardismo, ¿no? A partir del vanguardismo, pero específicamente la nueva narrativa se refiere a los de la generación del 50, y la temática de la generación del 50 en el Perú y en América Latina sería temática autóctona, temas autóctonos, au, autó- autóctonos, autóctonos. Eso sería, temas autóctonos. Mm, regionalismo, regionalismo. Listo. Escribe el título de 5 obras de Mario Vargas Llosa. A ver, La ciudad y los perros, La ciudad y los perros. Tenemos también Los jefes, Los cachorros, La casa verde, Pantaleón y Pantaleón y la visitadora. Pantaleón y las visitadoras. Las visitadoras. Listo. Ahora, escriban hasta ahí.
Ahí enciendan sus cámaras, ¿ya? Tienen las cámaras apagadas, varios tienen las cámaras apagadas. Enciendan sus cámaras. Enciendan sus cámaras. Enciendan sus cámaras todos. No tiene sentido tener las cámaras apagadas. O acaso yo apago mi cámara, yo no apago mi cámara. A veces apago, pero por un momento, un momento. Así nomás. Un momento y después enciendo. ¿Lo puedo borrar ya? ¿A alguien le falta? Allá. Ok, ok. Listo, ¿lo puedo borrar? Ahora sí, ¿alguien le falta? ¿Alguien le falta para borrarlo de una vez? ¿Alguien le falta? No me dicen nada, lo borro. No me dicen nada. A ver, en el chat me dijeron algo. Bórrelo, me dicen. No, 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 profesor. Ok, ok, justo, claro. Ok. Bórrelo. Práctica dirigida. Acá vamos a completar con el título de las obras y algunos autores abajo. Allá, acá esta es la pregunta que les dije de los premios, no, premios Nobel de la literatura de los escritores que mencionamos. Ya primero vamos a hacer esto, ¿ya? Doña Bárbara, el señor presidente, Pedro, Pedro Páramo, 100 años de soledad, el siglo de las luces, el amor en los tiempos del cólera. Listo, ahora sí vamos a ver a los que ganaron el premio Nobel. A ver, a ver. Y Gabriela Mistral, ¿ya? Pablo Neruda, Mario Vargas Llosa, Miguel Ángel Asturias, Gabriel García Márquez. Listo. En el chat algo me dicen en el chat. Nos faltaba Octavio Paz, ¿no? Octavio Paz también. Allá, Octavio Paz. Listo, ahora sí. Ahora sí.
Si terminan, me dicen ya para borrarlo y seguir avanzando. Profesor. Lo borro. Bien. A nadie le falta, ¿no? A nadie le falta? Bien, lo borro. En el chat me dicen, no, bórrelo, me dicen. Ok, ok. Lo borramos. Esto, borramos esto. Listo. Seguimos. Y vamos a completar esto ya. Vamos a completar esto. Ya. A ver, nos piden acá, relaciona cada autor con su obra más importante. Bien, vamos a escribir. Por ejemplo, acá César Vallejo sería Trilce, ¿no? Sería uno, uno A. Pablo Neruda. Después tenemos a Pablo Neruda, 220. Tenemos a Ciro Alegría. Momento, ya un momento. Ya, ya tenemos a Pablo Neruda, Ciro Alegría, Manuel Esforza, Pedro Porrancas, Pedro Porrancas. Sí, listo, tenemos Ramón Rivera, Ramón Rivera, Ramón Rivera, Ramón Rivera, tenemos a Sánchez de Gil, no Silva Alegría, Emilio Sánchez de Gil. Pablo Neruda, Residencia en la Tierra. Pablo Neruda sería la dos. José María Arguedas, Ríos Profundos. Un mundo para Julius, Alfredo Gracia Chinito. Para Yuela, Julio Cortázar. 9. Ficciones, Jorge Luis Borges. La ciudad y los perros, Mario Vargas Llosa. Listo, ahora sí, ahora sí. Si es que terminan, me avisan ya para seguir avanzando.
¿A alguien le falta? No, profesor, pásale ya. Lo paso, ¿no? Ok, ok. A nadie le falta, ¿no? Lo voy a borrar. Listo. Listo, vamos a ver esto, a ver. Mm, Ya nos dice acá, verificando el aprendizaje. A ver. Obra con la que Vallejo inicia el vanguardismo en el Perú. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Trilce, Trilce, claro, Trilce, ¿no? Trilce. Tema principal de Doña Bárbara, ¿cuál sería? lucha entre civilización y barbarie. La B. Claro, la lucha entre la civilización y la barbarie. Claro. Autor que en sus obras presenta a su arquetipo, José Ernesto, María Arguedas. José María Arguedas, ¿no? Siempre se presenta como Ernesto, 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 ¿no? El niño Ernesto, ¿no? 4. Autor de la obra El Señor Presidente, Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias, ¿no? Miguel Ángel Asturias. Ahí está. Listo. Sí, en el chat me dicen, ¿qué me dicen en el chat? A ver, voy a ver el chat. A ustedes ya lo han hecho, veo que ya lo han hecho ya. Ángelo me dice, me dijo la 8 ficciones, Trilce. Mark también, Brigitte también, ya lo han hecho por eso ustedes, ¿no? Mark, María, María me ha dado las 5, las 6, las 10, las 6, las 7, la 9. Ángelo me dice, ya lo hice todo. Excelente, excelente. Ya hice todo. Claro, claro. Listo, lo voy a borrar ya. Ahora. Bien, vamos a seguir acá. Listo. Ahora voy a seleccionar esto. Nos dice, cuentista argentino, exponente de realismo fantástico. Además fue poeta y ensayista, autor de Fervor de Buenos Aires. ¿De quién están hablando? Jorge Luis Jorge Borges. Luis Burgues, Jorge, claro, Jorge Luis Borges, el gran Jorge Luis Borges. Un momento, ya voy a... Ya, Jorge Luis Borges. En la 6 nos dice, generación de autores peruanos que tiene como personaje principal al migrante provinciano. Generación de generación del 50. 50, Claro, 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 ustedes se lo saben ya, ¿no? Generación del 50. Claro, generación del 50. Algo que no es cierto sobre Mario Vargas Llosa. Es así, a ver, algo que no es cierto, a ver. Inició el boom latinoamericano, ya. Su primera Refleja novela, solo la realidad convulsa peruana. claro, no solamente refleja eso, refleja muchas cosas, ¿no? Refleja otras cosas, refleja el, el, el- el- el sexo, refleja el paisaje urbano, muchas cosas, pero no es eso, porque, y además por descarte, ¿no? Su novela más ambiciosa, La Guerra del Fin del Mundo. Su primera novela, Ciudad de los Perros. ¿Inició en el boom latinoamericano? Sí. Entonces, descarte, esta, por descarte también. 8. Autor que definió al realismo mágico en el prólogo su obra El reino de este mundo. Alejo Carpentier. Alejo Carpentier, Alejo Carpentier, ¿no? Alejo Carpentier. Listo. 9. ¿Cuál de las siguientes obras es un libro de cuentos de Gabriel García Márquez? El amor los en funerales tiempos de de... Mama Grande, Los funerales de la mamá grande. Los funerales de la mamá grande. ¿Se acuerdan que les dije sobre esa pregunta? Hay una pregunta sobre eso. Y esa sería. 10. ¿Qué dato es correcto sobre Alfredo Bryce Echenique? A ver.
Alfredo Vares Echenique es representante de la generación del 70, ¿no? A ver, nos dice, autor peruano que representa a la generación del 50, falso, eso no es correcto. Su primer libro de relatos fue Huerto Cerrado. ¿Será cierto o no? Bueno, no. Dice, libro de cuentos, 1968, Huerto Cerrado. Después nos presenta, primera novela, 1970, esa. Destaca por su labor poética, ganador del premio Nobel, presentó el mundo de la aristocracia. También presentó al mundo de la aristocracia, también, serían las dos. En la novela Un Mundo para... Claro, sería esto también. Un Mundo para Julius, claro, ahí presentó el mundo de la aristocracia, pero también su primer libro de relatos fue Huerto Cerrado. La B y la E. Marquen la B nomás, ¿eh? Marquen la B. Aunque también sería la E, pero marquen la B. Listo. Listo, ya podemos avanzar. ¿A alguien le falta? ¿Podemos avanzar? ¿Lo borro ya? Sí, ¿no? ¿Me escuchan? En el chat me dice, sí, bórrelo, profesora. Hace rato me... Ok, lo borro. Listo. Seguimos. Práctica domiciliaria. Autor de Trilce. César Vallejo. Claro, ¿no? César Vallejo. Menciona dos características del vanguardismo. A ver, Rompimiento total del pasado y innovación en los temas. claro, con el pasado e innovación eh, en la forma de escritura. Ahí está. Ahí está. Ya listo. Relata el final del mundo de Sancho y ajeno. Bueno, no lo vimos, ¿no? No lo vimos, pero igual lo vamos a relatar. Bien. Yo leo una parte, ¿ya? Yo tengo un fragmento acá. Llega el día del desalojo. Los comuneros se han armado y Amenábar, que es un personaje, y Amenábar llega con sus guardias y su maldita ametralladora. Caen comuneros en la balacera, caen guardias también hasta que Amenábar manda a instalar la ametralladora. La novela tiene un final triste. Las balas de la ametralladora cobran las vidas de los comuneros que mueren heroicamente en la defensa de su pueblo. Entonces, los comuneros mueren en manos, bueno, en manos, no sé si es propio decir en manos o en la ametralladora de Amenábar.
muere por la ametralladora, ametralladora de Amenábar. Uy, Amenábar, sí. Amenábar. ¿Listo? Ahí está. Bien. Después nos viene una pregunta. La temática en los gallinazos sin plumas. ¿Cuál sería la temática en los gallinazos sin plumas? Yo sé que ustedes han visto esa obra también. ¿De qué hablan en los gallinazos sin plumas? Sobre la pobreza y la explotación de un abuelo a sus dos nietos. Claro, la explotación, ¿no? La explotación sería, ¿no? El tema, la explotación, el trabajo infantil. Y el trabajo infantil. Claro, eso sería el trabajo infantil. Exactamente. Exactamente, para ser más preciso. Porque les hacen trabajar a los niños. También puede ser la miseria. La miseria. El trabajo infantil y la miseria, claro. La miseria. Aunque eso tiene, ahora que me acuerdo, claro, ese es el tema de los gallinazos sin pluma, pero ahora que recuerdo más, eh, tiene algo más profundo todavía. Esa obra es simbólica. Esa obra representa la sociedad, en verdad. Eh, el viejo este que mandaba a los niños para traer la basura, ¿no? Para alimentar al cerdo pascual, creo que se llamaba, ¿no? Es el cerdo pascual. Eh, se representa a la sociedad que usa a los, que usa a la mayoría, a la sociedad, no. El viejo representa a los de la clase alta, claro, que usan a los de la clase más baja para alimentar o para satisfacer su propio beneficio, algo por ahí era. O sea, pero tiene algo simbólico, es algo simbólico eso. 5. Género y especie del mundo es ancho y ajeno. Bueno, eso es fácil, ¿no? Género, narrativa, novela, especie novela. Listo, seguimos. Ya. Autor de La Casa Verde, Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. Tenemos en la 8, representante de la generación del 60. Mario Vargas Llosa. Bueno, sí. Mario Vargas Llosa también, Mario Vargas Llosa. Claro. ¿No? Protagonista de Los Ríos Profundos. Ernesto. Ernesto. Ernesto, ¿no? Ernesto, el niño Ernesto. Obra ajena a Vallejo. Los Heraldos Negros. No, no, Residencia ajena. en la tierra. Ah, claro, esa sí es. Residencia en la tierra. Residencia en la tierra de Pablo Neruda. Pablo Neruda. Listo, creo que terminamos, ¿no? Ah, no, hay todavía. Ah, no, ya se acabó.
Ya se acabó, se acabó, se acabó. Falta la 6, que la respuesta es Julio Ramón Ribeiro. ¿En cuál, en cuál, en cuál? Allá, La allá, 6. allá, porque no lo bajé, ¿no? Porque, sí, sí, tienes razón, tienes razón. Tienes razón. Ah, en la 6, bueno, la voy a ver desde mi celular, ya dice. Representante de la generación del 50, en la Julio 6. Ramón Ribeiro. Claro, Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Julio Ramón Ribeiro, claro, excelente. Claro. Listo, marquen hasta ahí, ¿eh? Y escriban hasta ahí. Tenemos hasta las 11:10, 11:10. 25, 15 minutos. Bueno, haremos algunas preguntas, ¿no? Preguntas fáciles nomás, ¿ya? Elementales, preguntas elementales. Vamos a hacer preguntas elementales. Elementales. ¿Acaso en literatura lo que te tienes que aprender en verdad, si te quieres, bueno, si quieres responder preguntas de exámenes de admisión, son las obras principales, o sea, para ser sinceros, ¿eh? O sea, lo que tienes que aprender son las obras principales de los autores. Obras principales de los autores, personajes principales de esas obras principales, eh, contexto histórico, eso es importante, de esas obras principales, la temática que se habla en esas obras principales, porque aspectos biográficos no suele venir, por lo general, no suele venir difícil, no viene, más que nada viene de obras principales. O sea, la parte superficial nomás, ¿no? Y qué cosas más, que les digo. Bueno, eh, generaciones, a qué generaciones pertenecen, eso es importante. Y bien, ahora sí, vamos a hacer unas preguntas, ¿ya? Preguntas elementales, amigo. Preguntas elementales. Bien. Ya lo puedo borrar esto, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, ¿no? O lo dejo ahí nomás, ¿no? Igual de repente a alguien le falta. Igual no voy a preguntar de ahí. Bien, voy a hacer preguntas, ¿ya? Voy a hacer preguntas elementales, ¿ah? Elementales. De temas que ustedes ya han visto ya el año pasado, que desde siempre. Si que han estado en este colegio, sí lo han visto desde siempre, porque yo he visto que en primaria se tocan temas, hay veces que tocan novelas acá, pero con preguntas más fáciles, ¿no? Y después el nivel va aumentando, o sea que sí han visto, habrán visto, o al menos los que han estado acá en este colegio siempre. Yo sé que sí habrán visto. Bien. Pregunta elemental, a ver, de lo que hemos visto. ¿Cuál es el arquetipo de ciudad, o sea, de la ciudad o el lugar que es mencionado en, en las novelas de Gabriel García Márquez? Su ciudad arquetipo sería Macondo. Claro, ¿no? Macondo, ¿no? María, perfecto, claro, sería Macondo. Macondo. María, ¿no? Listo. Siguiente pregunta para todos. ¿Cuál es la ciudad arquetipo que es mencionada en la literatura de Juan Rulfo? Es Colama. Comala, ¿no? Comala. Comala. Claro, 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 claro. Me respondió un joven, me respondió y después María, ¿no? El primero que me respondió, ¿quién fue? No he visto, perdón.
Profesor, Ah, David, ¿no? David Choque, David Choque. equivocado, era Comala, ¿no? Claro, Comala, 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 Comala. No encuentro, son varias. Un momentito, ya estoy apuntando. Estoy apuntando. Ah, ya, David Justin, ¿no? David Justin. Profesor. Sí, ok. A ver, pregunta elemental, elemental, a ver. Mm, Autor de ficciones. Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, ¿no? María. Claro, Jorge Luis Borges. Son preguntas elementales, elementales. Jorge Luis Borges, claro. Otra pregunta elemental, elemental. Autor de El Alep. Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, claro, claro. ¿Quién me respondió? ¿Quién me respondió? No he visto. Barrientos, profesor. Ah, Alejandra, ¿no? Alejandra Barrientos. Otra pregunta elemental, pregunta elemental. ¿Quién es el mayor cuentista peruano? ¿Podría ser Julio Ramón Ribeiro? No, no podría ser. Es Alejandra, no lo dudes. El mejor cuentista es Julio Ramón Ribeiro. Él es Alejandro. Alejandro. Pregunta elemental, elemental también, es elemental básica. ¿A qué generación pertenece Julio Ramón Ribeiro? De 50, profesor. Claro, David, ¿no? David, claro, claro, generación del 50. Claro, claro. Justin, ¿no? Justin. Ya estamos haciendo preguntas elementales, básicas, que se supone que lo han visto, que siempre lo han visto, ¿no? Mm. ¿A qué generación pertenece Mario Vargas Llosa? Generación del 60. 50 y 60. Claro, ¿no? María me dijo primero, claro, claro, está en mi generación del 60. Ya. Preguntas básicas, ¿no? Pero son de dos generaciones, profesor. ¿Ah? Dime. ¿No? Bueno, sí, perteneció, pero más que nada, Mario Vargas Llosa resalta más en la generación del 60. O sea, generación del 60, claro. Siguiente pregunta. Novela que inició el boom latinoamericano. La ciudad y los perros. La ciudad y los perros, ¿no? Pregunta básica también, básica. Pregunta básica. Mm, Pregunta básica de literatura peruana. ¿A qué generación pertenece Alfredo Bryce Echenique? Generación del ¿Son de 70. 70? Generación del 70, María, ¿no? Generación del 70, es básico eso. Pregunta básica. Generación del 70. Pregunta básica. Autor de Un mundo para Julius. Ribeiro, Alfredo profesor. Bryce Echenique. Alfredo Bryce Echenique. Varios me contestaron, ¿no? Varios me contestaron. Al mismo tiempo me contestaron. Mm. Pregunta básica.
Autor de Pedro Páramo. Juan Rulfo. Juan Rulfo. Juan Rulfo, ¿no, Alejandra? Claro, Juan Rulfo. Claro. Pregunta elemental, básica. ¿Cuál es la temática de Pedro Páramo? ¿O de qué se habla? Ese es elemental, ¿ah? Es importante. Y eso sí te puede venir en un examen de admisión. Esa pregunta sí. De las ilusiones O frustradas. sea, ya, o sea, mira, tal vez no hice bien la pregunta. Ya, la pregunta sería esta. La pregunta sería esta. La pregunta sería, ¿cuál es la temática de la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo? Esta pregunta sí está bien hecha. La temática de la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo. ¿Con temática se refiere al tema? Sí, al tema. Sería las esperanzas muertas y ilusiones frustradas. Ya, ¿y de qué se habla? O sea, pero ¿de qué hablan? ¿Los personajes son vivos o muertos? Bien, la temática, claro, la temática sería, bueno, hay ilusiones, hay esperanza, la soledad, alguien escribió la soledad, alguien escribió la soledad. Piñas Bejarano, la soledad, ¿no? La soledad de estos muertos que andan, es un pueblo fantasma. Estos fantasmas se sienten solos, la soledad. Pero de lo que se habla también es de los fantasmas, pueblo fantasma, la soledad, ¿no? Esos serían los aspectos que toca Pedro Páramo, ¿no? Que seguramente lo han visto antes también acá. Yo sé que habrán visto eso. Siguiente pregunta. Obra máxima de Julio Cortázar. Obra máxima de Julio Cortázar. Esa es fundamental, ¿eh? Es básica. Rayuela. 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 También me dijo antes, me respondió Piñas Bejarano, también me dijo. Rayuela, ¿no? Rayuela y María, ¿no? Los dos, María. No, no, perdón. Perdón, me había confundido este. María me respondió y también me respondió en el chat que diga Bejarano, perdón. Piñas Bejarano. Listo. A ver, ¿tenemos tiempo para una pregunta más? Sí, tenemos tiempo. Autor, pregunta elemental. Autor de, voy a salirme un poco del tema ya, un poco del tema ya. Pero, no, 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 pero lo vimos anteriormente, vimos a Chocano también, ¿no? Vimos a Chocano, ok. De la clase anterior. Autor, o, no, no, estoy preguntando, ya les he dado la respuesta. Ya les he dado la respuesta. Ya, pregunta fácil. Autor de Los ojos de Judas. Ya, facilísimo. Facilísima. Autor de Los ojos de Judas. Abraham Valdelomar. Ya, Abraham Valdelomar, ese sí estuvo fácil, ¿no? Ese sí estuvo fácil. Listo. Listo, listo. ¿Tenemos para una pregunta más? Sí. Autor de Alma América. José Santos Chocano. José Santos Chocano, no, Alejandra y Marta me respondieron al mismo tiempo.
Bien, estimados estudiantes. A eso me refería con preguntas elementales. Ese tipo de preguntas son los que vienen en los exámenes de admisión. Y personajes también, personajes de esas obras. Personajes principales en Los Pasos Perdidos, personajes principales en 100 años de soledad, personajes principales en Paco Yunque, personajes principales en Los Ríos Profundos, así de esa manera. Lo superficial, no es tan complicado, ¿no? Bien, estimados estudiantes, entonces, todavía nos queda un minuto, ¿Podemos hacer una pregunta más? Ya. 11:10. No, ya estamos en el tiempo, ya. Tiempo cumplido. Bien, nos quedamos hasta aquí y nos vemos hasta la próxima clase. Chao a todos. Chao a todos, nos vemos.